Mi objetivo no es tanto hablar de la LOMLOE, sino un poco de centrar el currículum en el aspecto de autonomía, de centro de autonomía curricular, de lo que marca el decreto de enseñanzas mínimas y de cómo en los borradores, que todavía no ha salido definitivo, lo resitúa el currículum de la Junta de Castilla y León. Que a los profes lo que nos preocupa o en qué se basa un poco el nuevo currículo de la LOMLOE, que trata de responder más a los retos actuales y al futuro incierto. Es mucho más integrador, mucho más transversal, con un enfoque de un desarrollo sostenible para una ciudadanía crítica sostenible, con una perspectiva ecológica y de género y cívica, y desde luego donde la digitalización, el fomento de la lectura y la comprensión de la información, hábitos saludables, hábitos sexuales saludables, afectivos sexuales y el respeto a las identidades también queda marcado en todo el desarrollo curricular de las diferentes áreas de conocimiento. ¿Qué otras novedades tiene? ¿Tiene un carácter más inclusivo, o así lo dicen ellos, o tiene un enfoque mucho más fuerte competencial? Cambia ciertos elementos, como por ejemplo abandona los estándares, vuelve otra vez objetivos definidos más como con un sentido de logro. Plantea una cosa que sí que es novedosa, que es parecido al modelo portugués, la coherencia de los desarrollos de todo, de situaciones de aprendizaje, saberes esenciales, competencias y tal, estaría en función del perfil de salida del alumnado al finalizar la educación básica, y que está definido en términos de descriptores de competencias que reflejan a la vez los saberes y las situaciones de aprendizaje por las que han tenido que pasar a lo largo de toda la escolarización, dando un enfoque menos academicista y más basado en cuál tienen que ser los dominios de ámbitos de vida. Pero sí que me gustaría hacer hincapié en tres pilares en los que se basa el desarrollo del perfil de salida del alumnado, que es el que vertebra y da coherencia a todos los elementos que componen el currículum. Derechos de la infancia, Agenda 2030 y los retos del siglo XXI. Es un poco para que veáis por qué este currículum también tiene mucha más transversalidad y mucho más énfasis en todo lo que puede ser una ciudadanía crítica para una... El diseño universal de aprendizaje de pronto es la estrella de ahora, que es un término de diseño realmente arquitectónico. También se habla de la educación Bauhaus, ¿no?, que tiene que ver también con los diseños que sean un tratamiento mucho más inclusivo, en el que se supone que tú tienes que generar en el aula unos espacios y situaciones de aprendizaje que sean capaces de motivar a todo el mundo, con lo cual tienes que tener en cuenta todos los estilos de aprendizaje, que sean capaces el alumnado de seleccionar y comprender la información y utilizar los diferentes lenguajes, y que sea capaz también de expresarlas utilizando diversidad de formas. Las competencias clave, sobre todo lo que cambia, como las concreciones de las competencias claves, sí que es verdad que son menos, o sea, tienen más interrelación entre ellas, son menos difusas, menos claras, como también tienen que ser los aprendizajes, que tienen que ser como más integrales, más globales, a partir de situaciones de aprendizaje, que lo que se plantea es como problematizar el contenido para que tú movilices, pongas o dispongas
de distintas destrezas, capacidades, aptitudes, valores, etcétera, etcétera. Junto con esta me voy a solamente hablar de la STEM, porque también es el otro top 10, el segundo, que es esta competencia en la que se mezcla matemáticas, tecnología y ciencias, de forma que a la hora de plantear un problema se haga de una forma más crítica, utilizando las matemáticas, utilizando los recursos tecnológicos, pero desde un punto también ético, sostenible. A que dentro del currículum hay como dos asignaturas que se empiezan se introducen, que es la de digitalización, que en un curso de primaria hay que darla y en secundaria hay que darla, y se añade al área de las TICs. Y luego ciudadanía, valores y ética, por ejemplo, que también es obligatoria. Y otro de los cambios es que la religión no tiene una materia espejo, pero tiene, porque esto también lo utiliza la Junta, es mientras hacen religión los otros hacen monográficos o proyectos. Autonomía de centros. Una de las cosas bonitas que tenía este currículum de mínimos es que dejaba que los centros pudieran cerrar el contenido curricular de distintas formas y podían tener más margen de organización curricular, en el sentido de tener mucha más autonomía, pues para que hubiera, por ejemplo, se crearan como asignaturas, que un mismo profesorado, un profesor o profesora diera varias asignaturas, que se pudieran hacer como ámbitos de asignaturas y que hubiera esa especie de organización de centros donde se pudiera el centro decidir, o sea, de los contenidos, cómo trabajarlos en forma de proyectos más transversalmente, y lo diseñara el propio centro. Nos parecía que era una cosa potente y que con muchas posibilidades, porque incluso aunque dando distintas pequeñas cositas, obligaba a trabajar al profesorado desde su autonomía, colectivamente, cooperativamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la Junta de Castilla y León y los borradores? Pues que todo esto desaparece. O sea, no es que desaparezca, es que se queda en el ámbito de religión, optativa de proyectos, monografías y demás, de forma más transversal, y luego sí que te habla de la necesidad de transversalidad, pero dentro de tu propio área, o poniéndote como hacíamos hasta ahora. Yo me pongo en contacto contigo y hacemos un proyecto. O sea que todo eso se ha abandonado. Que habla de la posibilidad de que se puede organizar en ámbitos, pero es que no se refleja en ningún lado. Se habla de ser más inclusivos, se habla de detección temprana, pero incluso no se habla de la obligatoriedad en algunos casos, o se habla de medidas inclusivas, pero en la otra quedaba más claro que los apoyos se hicieran dentro del aula. Y aquí sobrevuela